Bienvenido a tu Iglesia Chipre en casa. Muy bien, vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Hoy el Señor nos quiere hablar un tema que es relevante para estos tiempos que vivimos, hermanos. Se está cerca la venida del Señor y hoy cantábamos respecto a eso. El evangelista Lucas, en su capítulo 17, versículos 20 al 37, leer este pasaje me llama la atención cuando antiguamente leíamos la Biblia en los cultos. ¿Se acuerdan? Que venía una lectura bíblica. Alguien hacía lectura bíblica y parece que se está minimizando esto y no, tenemos que volver a esto. Bien, vamos entonces a leer el pasaje que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho, sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Padre, que tú bendigas esta palabra. A nuestros amigos que hoy han venido, Señor, que el Espíritu Santo se encargue de ayudarles a entender el misterio del Evangelio del Reino. Y a todos los que estamos aquí, nuestro alimento espiritual, hoy lo necesitamos, por favor. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es estableciendo el reino de Dios. Es un tema revelante y un tema que hoy en día nos están motivando a los pastores de todas las iglesias del mundo entero y a las iglesias, liderazgo y todo el discipulado. Es el reino de Dios, porque el Evangelio tiene como relevancia y prioridad ese tema, el reino de Dios. Pero antes de hablar de esto, quiero hablar sobre la presentación, ¿cómo se llama eso? El protocolo cuando se pone un rey, ¿cierto? El nombramiento de los reyes o de un presidente de un país. Tiene un protocolo, tiene un desfile militar, tiene un despliegue de servidores y de gente que aplauden y hacen honores. Hasta hay aviones con chorro de colores. Bueno, eso, hermano, es algo majestuoso cuando es nombrado y posesionado un gobernante en la tierra de cualquier país. Y dependiendo el estilo de gobierno, asimismo, aumenta el clamor
o aumenta el lujo de esa presentación de esos reyes. Usted los puede ver en televisión, en YouTube, cómo hacen esas presentaciones majestuosas. Pero antes de hablar de esos reinos, voy a mirar 4. Hay un quinto, pero primero ese 4, que son los principales sistemas de gobierno. Muchas gracias. Principales sistemas de gobierno, arrancamos como el que ya todos nosotros conocemos y deseamos, democracia, ¿cierto? 2, la monarquía, que tiene que ver con un rey. 3, la anarquía, donde no hay gobierno y todo el mundo hace lo que quiere. Y por último, en este cuarto, que falta un quinto, pero voy a hablar del cuarto, la autocracia. La autocracia es el poder de una persona, que prácticamente es la que se llama la dictadura o tiranía. Ha querido surgir lo que llamamos las dictaduras. Eso está descalificado, nadie lo quiere, no ha prosperado, eso trae ruina, trae de todo, hermanos. Pero hay una quinta que es la teocracia. Y esa teocracia es donde el Estado y el poder político son administrados por la iglesia. Por la iglesia. Y, por ejemplo, anteriormente, mirando yo la historia, no tanto de Colombia, que Colombia ha sido religioso, pero México ha sido uno de los países de Latinoamérica más religiosos, donde el Estado y la religión dominaban. Pero de un tiempo para acá, tumbaron eso, pelearon, mataron a obispos, a sacerdotes, gente que luchaba para que hubiera un orden en el gobierno y dijeron no, hay que independizar el Estado de la religión. Y eso hubo guerras, injusticias, de todo, y eso lo tumbaron. Bueno, la idea no es que la iglesia esté dominando en cierto sentido político, sino en otro punto tan importante. Y vamos a mirar que el Señor habla de eso en 1 de Pedro 2:9, dice que somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí está el para qué. Eso no es porque el Señor nos nombró ahí, vamos a nombrarlos para que no se me desanimen. No, Señor, todo tiene un plan y un propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Eso habla la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:6, ya finalizando, cuando el Señor viene a pelear, cuando Melissa hablaba de esa pelea, allá en Armagedón, es un valle, es un desierto. Ya está listico, hermanos. Ahí van a venir todas las naciones contra Israel a pelear, a meterse. Pero ahí aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es físico, nada espiritual, no. Eso es real. El Señor va a venir con un ejército y va a pelear. Entonces Apocalipsis dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el capítulo 5, versículo 10. Él mismo dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuánto lo creen? Asimile cómo usted puede llegar a ser un gobernante. Eso lo vamos a hacer nosotros. Hago un estudio de Apocalipsis. Eso tiene mucho que ver con la parte espiritual de la restauración de la tierra. Porque la tierra está gimiendo, está esperando su restauración, como nosotros estamos esperando nuestra restauración completa, total. Por ahora es simplemente un caminar, es una ruta que el Señor nos está llevando allá. Muy bien, hablando de esas autoridades, de estas principales sistemas de gobierno, a veces nos toca las dictaduras o las tiranías. Tristemente, a Sudamérica quiere entrar eso por muchos lados. Y a veces la iglesia no tiene discernimiento. Ni los hijos de pastores, ni los cristianos, ni muchos pastores tienen discernimiento y se dejan meter sutilmente a estas tiranías y dictaduras. Esto trae ruina, eso trae pobreza, eso trae de todo, hermanos. Todo está comprobado. Pero se enceguece el ser humano tratando de cambiar las cosas. Aquí en Romanos 13:1 dice que sométase
toda persona a las autoridades superiores. Y en Timoteo también habla que hagamos rogativas y oraciones por ¿quiénes? Por los que están en eminencia. O sea, cuando yo leo Romanos, leo también a Timoteo, leo a otros textos de la Biblia que dice que tenemos que someternos, tenemos que recordar el contexto de que está hablando Pablo a la iglesia de Roma. Porque es que habían unos judíos alborotadorcitos, ¿sí? Habían muchos judíos religiosos que armaban guerrilla y siempre estuvieron opuestos a Roma. Ellos peleaban, era algo diabólico, acababan con familias, acababan con los cultivos de los judíos que se sometían al Estado romano. Y el Estado romano, cuando Jesús vino, estaba en paz. Por eso vino Jesús en ese tiempo. El Estado romano abrió caminos. Y esos caminos que abrió y el sistema del Imperio Romano ayudó para que el Evangelio se extendiera. Todavía no ha venido la persecución. Entonces, por eso Pablo dice, por favor, ustedes los cristianos no sean como esos judíos religiosos que van en contra del Estado y no se someten al Estado. No, den testimonio, porque el Estado está para corregir al malo, ¿sí? Hacer justicia. Para eso está el gobierno. El Estado también está para darnos beneficios. Si usted no está bajo un Estado, un gobierno, usted no tiene beneficios, no tiene agua potable, no tiene energía, no tiene otros servicios. Entonces tenemos que pagar nuestros servicios, ¿o no? El que no paga los servicios, ¿qué pasa? Se los cortan. Sí, yo tengo derechos, pero también tengo deberes, y eso es lo que no nos gusta. Nos gustan los derechos más los deberes. Entonces Pablo pelea por ese tipo de hermanos religiosos que estaban sublevándose contra el Estado y contra el gobierno. Dijo, no hagan eso, señores, así no es. Den testimonio, vivan honradamente, paguen sus servicios cumplidamente, hagan las cosas legalmente y les va bien. Amén. Pero si usted hace trampa, no, eso hay que, yo no pago impuestos, yo voy a hacer esto aquí, no, la licencia de conducción la voy a sacar por debajo del cuerpo. No haga trampa, hermano. Haga las cosas como son. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero cuando hay un gobierno tirano, una dictadura, esa es otra cosa. Porque la Biblia por la Biblia. En Hechos de los Apóstoles ya vino la persecución y cuando le dijeron los religiosos y el Estado, les prohibimos que prediquen de ese evangelio. ¿Y qué dijeron ellos? No, Señor. Primero nos sometemos a Dios, ¿antes qué? A los hombres. O sea, hay que saber discernir, iglesia del Señor. ¿Qué es donde yo tengo que someterme y dónde no? El discernimiento lo da el Señor. Bueno, pero ahora sigamos. Un reino es un pueblo, una nación en el cual el que ejerce autoridad es un rey, porque está hablando desde el reino. Y en el caso del reino de Dios, es el lugar donde Dios ejerce su autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres y sobre su creación. ¿Por qué? Dios tiene autoridad legal, porque Él mismo lo creó. Y si Él mismo lo creó, Él tiene una autoridad legal para gobernar. Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Anoche estaba yo en mi terraza en la casa y yo miré, abrí una ventana y miré el cielo y ya la luna como que se está agrandando. Está un poquito, le falta un poquito para que sea grande. Y yo la vi allí. ¿Y sabe qué me vino mi pensamiento? ¿Qué tal que esa luna se me venga encima? Como un niño chiquito. Es que la vi allí, hermano. Digo, donde se caiga la luna y me caiga en la cabeza. Ay, ¿no? ¿Se da cuenta usted que ese planeta, eso que está allí, quién lo sostiene? ¿Por qué está allá y no se cae? Nomás con esto tan sencillo le estoy explicando que Dios sostiene todas las cosas. ¿Por qué usted hoy está vivo? ¿Por qué pudo venir a la casa de Dios? Porque Dios te sostiene. Aquí ninguno se ha muerto de hambre, Dios nos sostiene. ¿Cuántos lo creen? Aquí pasamos luchas, trabajo, pero seguimos de pie. No tenemos miedo al gigante, porque ese gigante está vencido en el nombre de Jesucristo.
Entonces ese es el reino de Dios. Ahora, esto es algo importante. Como hijos de Dios sabemos que la predicación, la enseñanza, el discipulado son básicas para los fundamentos del reino de Dios. Eso es. Así como hay estudios para un rey, hay protocolos para un presidente, para un gobernante, capacitación, empoderamiento. También para el reino de Dios hay capacitación. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La iglesia aprende a discernir los tiempos. Entonces nos estamos preparando. Y el evangelio son las buenas noticias. Así que la expresión del evangelio del reino significa buenas noticias. Cuando Jesús enseñó el tema de la oración, allí hay un pedido. ¿Y cuál es el pedido? Venga a nosotros tu reino. Después viene lo demás, el pan de cada día, todo eso. Pero ¿cuál es el primero? Mira, iglesia, aprendamos a discernir lo primero, porque lo segundo viene detrás, viene después. El pedido de la oración es: Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también. Qué lindo eso, ¿cierto? Y ahí enseñaba Jesús sobre ese pedido. Ahora, en otro momento dijo a sus discípulos, en Mateo 4:17, cuando el Señor, los fariseos le hacen la pregunta: ¿qué señal cuando venga tu reino, qué va a pasar? Y el Señor les dice a ellos: el reino ya está entre ustedes. Ya está el reino de Dios. Ustedes no lo quieren reconocer, es otra cosa. Pero el reino de Dios ya está. Y luego se dirige a sus discípulos. Ya no le hace caso a los fariseos. A ellos Él no se desgasta explicándole a los fariseos, porque no entienden. Pero vuelve a sus discípulos y le dice: arrepentíos. Ahí está diciendo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que reino de los cielos, el reino de Dios es uno. Y Jesús siempre enfatizó la importancia del reino de Dios. Calvino describió el reino de Dios como la iglesia. Por eso nos hizo reyes y sacerdotes, lo está hablando allí. La cual su manifestación es terrenal del reino de Dios aquí. Y él decía que la función de la iglesia es transformar. Primero ser nosotros transformados y luego para transformar. Y hay una parábola que Jesús mencionó de la levadura, de una señora que empezó a amasar la masa y le metió levadura. Y la levadura con el tiempo hace ¿qué? Se expanda. Y Jesús está diciendo que el reino de Dios comienza con algo pequeño, como un grano de mostaza. Y luego cuando crece, se hace un árbol grande. De manera que el reino de Dios no entra con ejércitos, con aviones a proporción de chorros, con un protocolo. El reino de Dios, porque ellos estaban esperando que el Mesías entrara como los reyes han entrado, con trompetas, con tambores, con desfiles militares, con aplausos de multitudes. Y Él les dice: el reino de Dios no entra así. Por eso ustedes están preguntando, señores. Pero es que el reino de Dios ya está. ¿Y cómo pues entró este reino de Dios? Entró en una pesebrera. Allá donde estaban los animales del campo, una mujer, una virgen María, dio a luz al Mesías, al Rey. El reino de Dios entró en algo humilde, no en una realeza como ustedes creen. No entró con trompetas y con sonidos y diciendo: aquí estoy. No, Señor. Él entró como un bebé. Nació de mujer. Creció.
Entró al templo y nadie sabía que era el rey a los 12 años. Eso es el reino de Dios. Pero antes de que venga ese reino poderoso de Dios, Él tendrá que ser desechado por esta generación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a la raza judía porque es judío. Pero eso era parte de un plan divino. Porque cuando ellos lo rechazan, nosotros lo aceptamos. ¿Cuántos lo creen? Así que no me venga con el cuento de que ya usted se volvió mesiánico. No, usted es colombiano. Ve, abogada, ve. Abogada. No, que ya tengo el aureol, que ya hago los shalom. Hable como español, con castellano, hermano. Diga, la paz del Señor sea contigo. Amén. Pero hay gente así, volando. Y ya son mesiánicos. Y ya traen el tabernáculo. Y ya hablan como judíos. Deje eso, déjelos a ellos quieticos. Dios tiene un plan con ellos, amén. Pero también tiene un plan con nosotros. Y ahora nosotros, por la fe de Abraham, somos el Israel espiritual de Dios. Somos la niña de sus ojos. Gracias por ese amén. La hermana lo cree. ¿Cuánto lo creen? Claro que sí. Eso es el reino. Establecer. Pero antes de que se establezca lo del Apocalipsis, que vendrá como el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Amén. Tendrá que sufrir. Tendrá que padecer. Qué cosas tan tremendas, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia hace parte de ese nuevo nacimiento del reino pequeño. Por eso la iglesia no se llena. Solo se llena cuando hay eventos, cuando hay milagros, cuando como los judíos querían ver, a ver, muéstreme, y yo estoy allí. Y el Señor hizo unos ciertos milagros, no sanó a todo el mundo, no sacó a los demonios, no, porque ese no era su propósito. Primero lo primero, que lo reconozcan que Él es el Hijo de Dios, que lo reciban como el único y suficiente Salvador, y que nacen de nuevo. Que tengan un encuentro personal con el Señor. Las personas que no han tenido un encuentro personal con el Señor son mediocres, son tibios. ¿Sabía usted eso? Cualquier cosita los destierra. Se van de la iglesia, de la hermandad, de la congregación. Porque no me miraron, porque no me llaman, como que no me visitaron. Deje esas bobadas. Usted nació de nuevo y usted es de Cristo. Y usted es bendecido para bendecir a otros. Amén. Y la iglesia ha aprendido eso, hermanos. No estar uno detrás de ellos. No, estén detrás de Cristo. Que eso es lo más bonito. Y la iglesia es del reino de Dios, comienza con algo pequeño. Y la iglesia tiene ese poder. Así que los judíos siguen buscando el Mesías. Siguen esperando el reino. Y un día Jesús entró a la ciudad de Jerusalén en un tanque de guerra, ¿cierto? Blindado, con soldados. ¿Así entró Jesús? ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? ¡Un burrito! Qué privilegio del burro, ¿cierto? ¿Ah? Yo le hubiera llevado a Tuntún, muente Jesús, que yo lo llevo, pues, porque para mí es un privilegio. ¿O no? Mire, entró. Y algunos por ahí como que lograron discernir y entender. Y Hosana, el rey, el hijo de David, le tendían las palmas, se quitaban los mantos y se los ponían allí. Pero escuche eso. Esas personas realmente no lo habían reconocido como el Salvador de sus vidas. Pensaban que iba a quitar a Maduro. Y él en Miraflores, él se iba a sentar como el rey. No, deje eso, el Señor no vino a pelear con Maduro. El Señor vino a pelear con Satanás. Porque si hay un reino de Dios, también hay un reino de las tinieblas. Nunca. No hay 3 ni 4 caminos.
No hay ni 3 ni 4 puertas. No hay ni 3 ni 4 señores. ¿Cuántos hay? 2. No, escúcheme. Hay 2. ¿Cuántas puertas hay? 2. La angosta, primero, la ancha, que muchos entran por ella. Y la angosta, que pocos entran por ella. Hay 2 caminos. Un camino ancho, donde el mundo se desborda y no sabe para dónde va. A él no le importa sino su placer momentáneo. Y no se da cuenta que las consecuencias de ese placer de una horita, de unos minutos, de qué sé yo, de 3 horas en una fiesta, una rumba, droga, marihuana, lo que usted quiera, hermanos, las consecuencias las va a recibir más adelante. Pero hay un camino angosto, donde unos pocos fieles vamos caminando a la vida eterna. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Ese camino que el Señor ha trazado para la iglesia es para ustedes, para mí, que oye la palabra de Dios, que entiende que el reino de Dios es algo más grande que un reino de las tinieblas y terrenal. Eso está hablando el Señor allí. Se hace referencia a esa levadura, como en Lucas 13, 20 y 21, fermentado. Tenemos que fermentar, y la palabra fermentado tiene que ver con transformación. Si la iglesia no es transformada, no transformará el mundo. Cuando Dios llama a Abraham, te haré una nación grande. ¿Es para qué? Para que siga de testimonio y sea luz al mundo entero. Amén. Para eso Dios te llamó a ti. No para enriquecerte, no para darte palacios, cosas materiales, no. Dios te llamó para que seas luz en medio de las tinieblas, para que seas la sal de la tierra. Y las demás cosas vendrán, porque el Señor sabe que necesitas tu casa, el Señor sabe que necesitas tu vehículo, tu transporte, y el Señor te lo va a dar. Pero primero Él dice, si me busca a mí, amén, las demás cosas te las mando después. ¿Cuánto lo creen? Te cumple con el deber, con su responsabilidad. Usted está aquí con eso. Hermano, eso es lo más lindo que podemos ver. Por eso, Romanos 14, 17. Pablo le está diciendo allí, porque el reino de Dios no es comida, tampoco bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Dígalo. Justicia, paz y gozo, ¿en qué? En el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener paz? No la paz total que se menciona, porque no la va a haber. Bíblicamente no. Solo con Cristo tenemos paz. Solo con Él. Lo demás es puro cuento, puro chiste ahí, puras cantinfladas. El reino de Dios. Y por lo tanto, ser miembro integrante del reino de Dios no es un asunto de ciudadanía política, sino más bien el resultado de haber nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Usted ya nació, tiene una cédula, y esa cédula le dice cuándo nació y en dónde nació. Entonces necesita la segunda, la ciudadanía celestial, que Cristo vino. Como reino terrenal tenemos ciudadanía. ¿Cumplimos con ello? Sí, como dice Pablo, hay que cumplir con los deberes de ciudadano. Yo tengo que cumplir con las leyes, con las normas de tránsito, con todo. Yo tengo que cumplir con la convivencia con mi vecino. Hay reglas, hay normas, tengo que cumplir. Pero espiritualmente, en la vida eterna, tengo que ser ciudadano del cielo. Mi nombre está escrito en una notaría en Palmira, la notaría tercera. Mi nombre, ahí aparece Ediercito. Nació aquí, el 21 de febrero de 1000. Eso. Pero también tengo otro registro, aleluya. Está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos lo quieren? Y usted lo quiere tener. Está escrito allá. Amén. Ahora, no sé si aparezco como Edier Iván Izquierdo Molina Ramírez Arias. No sé, yo creo que tengo otro nombre. Y lo conoceré cuando el Señor me entregue una piedrita. Y dice Apocalipsis. Y cuando yo la abra, ¡ay!
me llamo el arcángel. No, acá soy un ser humano, pero allá seré un arcángel. ¿Cuánto lo creen? Oiga, eso es transformación del reino. Por eso, valórese. Usted es valioso, porque usted es hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. No se menosprecie, no se achante, no se aburra, no se sienta aburrida. Alégrese porque usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Vale mucho, tanto así que Jesús murió por usted. Él derramó su sangre. Él prefirió sufrir para que usted y yo tengamos paz, tengamos la salvación, tengamos la vida eterna. Eso me dice la palabra de Dios, que es el reino de Dios. Y por eso Jesús le está diciendo a los fariseos, el reino de Dios no vendrá. Es que ya está. No lo esperen allá o acá. No, es que ya está. Si no lo quieren reconocer es problema de ustedes, pero ya está. ¿Y dónde está? Aquí. Porque Jeremías habla que el Señor escribirá las leyes en el corazón del hombre. Ya no es en unas tablas de piedra como Moisés, sino que estarán escritas en el corazón. Ahí estará la ley de Dios como su reino. Y eso es lindo, hermanos. Por lo tanto, ser miembro de ese reino de Dios es un asunto de crecer. Experimentar la liberación del reino de las tinieblas, de la esclavitud del pecado. Colosenses 1, 13 y 14. Por favor, me lo colocan allí. Colosenses dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Iglesia, métase eso en la cabeza cuando tenga la tentación, cuando se sienta que la fe está decaída, la oración se congelan, como que no quiere orar. Póngase, métase en la cabeza que el Señor ya te sacó del reino de las tinieblas y ahora estás en el reino de la luz, donde hay esperanzas. A quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y en realidad es de suma importancia el establecimiento del reino de Dios, ya que se dan afirmaciones espirituales que deben ser discernidas también espiritualmente. Juan 18 habla que Jesús, cuando Pilato le preguntó, ¿tú quién eres? Y el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Así le contestó Jesús a Pilato. Y por eso el mundo no me conoce, porque no soy de este mundo. En el capítulo 13 de San Lucas dijo, el reino de Dios comenzará con una forma muy pequeña, como una semilla de mostaza, que al crecer alcanza a todo el mundo. De manera que el mensaje es que aunque el esplendor de este reino es futuro, está comenzando con usted y conmigo. Péguese de eso. No somos multitudes, no somos tan visibles hoy en día, pero un día lo seremos. No nos desanimemos. Sigamos buscando el reino de Dios. Mas buscad primeramente y su justicia. Amén. Porque un día ese pequeño buscar será grande. Yo lo creo. Será grande y seremos reconocidos por el mundo entero. Por eso habla de dos figuras. Mencionó a Noé. Como así, ¿cuándo vendrá el Hijo del Hombre? Como en los días de Noé. ¿Qué estaban haciendo en la vida en los días de Noé? Comían, bebían, se divorciaban y se volvían a casar. Eso es, escuche eso. Casamientos tras casamientos. Había injusticia, había inmoralidad. Y ellos estaban felices mientras Noé construía un barco. Y una vez que terminó el arca y Noé entró, dice que el cielo se abrió y las cataratas de los cielos se rompieron y cayó lluvia. Y cuando el agua ya les estaba dando aquí, porque sacaban con botellita el agua de las casas, sacaban con todo, y se dieron cuenta que no escampaba, sino que el agua iba subiendo y subiendo, iba subiendo, hermano, hasta que ya les dio acá y se dieron cuenta que era en serio lo que Noé les había predicado. Fueron a tocarle a Noé para que les abriera, a ver si quieren entrar al arca. ¿Había tiempo de entrar en el arca? No. ¿Por qué? Porque el arca, ¿quién la cerró? Sí, porque si la cierra Noé, él la abre. Ay, mi vecinito, ay, mi vecinita, ay, sí, venga, vete por aquí. Porque así somos los colombianos, ¿o no?
colados, ¿cierto? En el Transmilenio, en el mío, en toda parte, en la fila nos colamos. Pasamos ahí por debajo de cuerda. Déjenme meter a la fila. No, con el Señor no hay eso. El que entró, entró. Y entró legal, reconociendo que era el Rey de Reyes y Señor del Señor. Y el que no, fritus mortis. Puede tocar, como dijo alguien, puede llorar, puede gritar de malas. Señor nos guarde de eso, amén. Asegurémonos de estar adentro. Hoy no vaya a salir de este lugar si usted no está seguro de dos cosas. Primero, que su nombre está escrito en el registro del cielo. Amén. Y segundo, de que usted está convencido que usted está dentro del arca. No se salga de ella, porque el arca es la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? No, usted no puede, hermano. Aquí el reino de Dios está confirmado con un poder más grande. Voy terminando ya con esto. El reino de Dios empezó en un pesebre. Continuó predicando hasta que llegó a un punto de la muerte de Cristo en la cruz. Fue crucificado. Hasta ahí va bien. Está reconocido por muchos discípulos, por muchos testigos. Pero viene el punto culminante que quiero dejarles como el punto de oro del tema. Viene la muerte. Él muere. Jesús es sepultado en una tumba nueva de un hombre rico, José de Arimatea. Dijo, yo presto el osario, yo presto la tumba, pueden meterlo ahí. Porque no encontró. Jesús nunca tuvo nada en la tierra, hermano. Todo era prestado, ¿cómo le parece? ¿O no? Él no tuvo una casa, él no aparece en los registros de Jerusalén de que aquí esa propiedad perteneció a Jesús. Mira, esa casa bonita, esa era la de él, ¿no? Ni tenía un burro. Al burro era prestado. Dígale a ese señor que necesitamos hacer la Pascua, entonces necesito el burrito. Oiga, tremendo, a Jesús le tocaba mendigar. Y era el dueño de todo. ¿Se da cuenta usted? Era el dueño de todo y le tocó pedir prestado. Nada era. Así somos en el reino de Dios. Nada tenemos aquí en la tierra. Todo lo tenemos allá. Y para allá vamos. Amén. Y lo que tengamos aquí, pues administrémoslo bien. Administrémoslo bien. Entonces muere. Es sepultado Jesús. Él resucita. Pero aquí viene las actas, las verdaderas actas que Corina Machado sacó. Y las falsas que Maduro tiene. Sin embargo, ¿quién está en el poder? Maduro. Déjeme hablarle de esa analogía para que entienda usted. No estoy hablando, no, Dios tiene todo bajo control. Pero aquí hay unas actas verdaderas que un pueblo electoral lo hizo. Y ante el mundo, hermanos, está comprobado que ellos ganaron. El mundo lo reconoce. Son muy pocos los que no. Pero acá hay otras actas mentirosas que no las quieren sacar porque saben que hay fraude. Pues en la muerte de Jesús, en la tumba del Señor Jesús, los judíos le dijeron a Roma, por favor, coloque 2 soldados o una guardia de soldados bien armados para que cuiden la piedra donde el Señor está metido. Porque sabemos que Él dijo que iba a resucitar y que es posible que los discípulos vengan y saquen el cuerpo de Jesús, se lo roben y luego vayan a predicar diciendo que Él no está allí, que Él está vivo. Entonces allá hay unas actas mentirosas porque ellos pagaron. Cuando los romanos, los soldados dijeron, hemos visto un ángel que descendió y se sentó en la piedra y caímos al suelo y tuvimos que huir. Pero de qué estén callados, no vayan a decir eso allá. Eso queda aquí en el registro de los fariseos, de los judíos y de todos esos feos y de Roma. Pero públicamente en los medios no aparezca eso, señores. Quédense y les pagamos por su silencio. Unas actas de mentira, falsas. Pero hay unas actas verdaderas de una demostración inquebrantable. Fuimos testigos. Fuimos.
Los mismos soldados, yo creo que más adelante se arrepintieron y conocieron al Señor cuando cumplieron su trabajo militar. Es que nosotros vimos. Y luego no solamente eso, voy diciendo que Jesús se le apareció ¿a quiénes? A sus discípulos. Se le apareció primero a 2 mujeres, luego a otros discípulos, luego a otros 2 discípulos camino a Emaús, luego a 500 hermanos se les apareció. O sea que eso es testimonio de que esas actas son verdaderas. Él es el rey. Sin embargo, hay un rey usurpador que está todavía gobernando, el rey de las tinieblas. Pero un día vamos a sacar las actas verdaderas. Nuestro Cristo Rey vive por los siglos de los siglos. Él no ha muerto y por eso le adoramos aquí en la casa del Señor. Aleluya. De manera pues que alguien me decía, primero que le haga esa analogía, que si Corina Machado y el nuevo presidente Edmundo González quieren el poder para quitar acá, ellos necesitan un poder mayor que las actas, un poder mayor para derrotar al que está usurpando y ha hecho un golpe de estado al pueblo. Ellos así con las actas no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué puede hacer los testigos que vieron los milagros y la resurrección de Jesús? Ellos no pueden decir, es que yo vi, es que soy testigo. No, eso no le vale. ¿Sabe qué se necesita? Un poder más grande. ¿Y dónde está el poder más grande? Voy terminando. ¿Ah? Está en el Pentecostés. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. Hermano, el poder pentecostal, el pentecostalismo de nuestra misión y de muchas iglesias, misiones, ese es el poder más grande que va a derrotar las tinieblas, el Espíritu Santo. Por eso buscamos la llenura del Espíritu Santo. Se necesita un poder más grande, porque hay un rey de las tinieblas que no quiere soltar. Él se puso en su trono y no se quiere bajar. Y cada vez que pierde un súbdito como usted, a mí, él me perdió hace muchos años. Yo soy de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Él intenta todos los días, mientras usted y yo vivamos, ponernos la tentación y la trampa. Pero no lo va a lograr, porque la sangre de Cristo ya nos compró. Él nos redimió. ¿Cuántos somos redimidos? Pónganse de pie, iglesia. Aleluya. Póngase de pie. Yo creo que usted salga convencido de hoy que este alimento, esta palabra de Dios, usted es parte del reino de Dios. Por muy pequeño que sea, un día seremos grandes. Amén. Un día. Como son las misiones, como son el discipulado de la iglesia. Mire, esto va a crecer, esto va a aumentar, esto va a llevarnos a lugares grandes. No importa dónde estemos. Esta teocracia, el gobierno de Dios, está entre nosotros. Se está estableciendo en el corazón de su casa, de su familia. ¿Cuántos lo creen? Sí, usted es solito en su casa, pero no tema que esta levadura va a leudar toda la masa. ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Tú y toda tu casa. ¿Cuántos lo creen? Hermano, péguese de esa promesa. Cuando yo estaba mirando, 2 durmiendo en una cama, el uno es llevado y el otro se deja, se queda. Y el Señor bendito, no vaya a pasar eso. ¿Cómo así? 2 en un trabajo. Porque parece que estaba hablando de que hay esposas que vienen a la iglesia y el esposo no viene. Y el esposo cree que como su esposa va a la iglesia, él se va a salvar. La iglesia católica tenía colocaban a uno de sus hijos o un sobrino y lo llevaban al seminario católico para que se hiciera cura. Y entonces toda la familia decía, en mi familia hay un cura, hay un sacerdote. Y ellos creían que todos eran. Y el Señor dijo, no, Señor, la salvación no es colectiva, la salvación es personal. Por eso uno es tomado y el otro se deja. No se confíe. Y yo todas las mañanas oro, Señor, por mi casa. Y oro por mis hijos.
Si yo me voy, ellos también se van. Dígalo usted, amén. Usted ore por ellos todo el tiempo. Señor, si yo me voy a ir es porque mis hijos también se van a ir. Es porque mi familia también se va a ir. Porque el día que empiecen a llamar, Señor, y tocar aquí la iglesia, y no hay culto, sí, ahí está el horario, sí, pero no hay. La iglesia se fue con el Señor. Si quiere, le regalo este edificio, haga lo que quiera con él. Pero ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios nos guarde. Levanta tus manos allí donde está, hermano. Diga conmigo: Padre, por favor, que tu reino venga a mi vida, venga a mi casa, venga a mi familia, a mis amigos. Que tu reino se establezca con poder en la iglesia, en Manizales, en Colombia, en el mundo entero. Padre, que tu Santo Espíritu nos dé el coraje, el valor de seguir adelante, luchando porque este reino se establezca todos los días, se fortalezca en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu grandeza, porque tú eres digno de seguir tus pisadas. Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, y con Él somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Aleluya. Somos más que vencedores. Gloria a Dios. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.